Listo. Buenas noches nuevamente para todas y para todas. Ya les voy a compartir acá en Canva. Entonces, nuestro personaje del día es esta maravillosa científica Jocelyn Bell. Esta historia me pareció también muy bonita, muy interesante y realmente ya veremos porque es como una de las historias más reconocidas en astrofísica y también porque es súper fundamental para el papel de las mujeres en la ciencia. Entonces empecemos con Jocelyn. Jocelyn nació en Belfast, Irlanda del Norte. Sus padres eran muy amantes del conocimiento. Su padre era arquitecto y trabajó en como hicieron como unas reformas en el observatorio de Armagh y su papá era arquitecto y trabajó en pues como en una reforma que le hicieron a este observatorio. Entonces ella pasaba mucho tiempo pues yendo como con su papá a este observatorio y las personas que trabajaban allí le enseñaban cosas a ella de astronomía. Entonces ella se empezó a guiar hacia ese lado de la astronomía, pero igual ella ya era pues como muy fan de aprender, leía mucho y sus papás le inculcaban mucho pues como el tema del estudio. Ella trataría como de presentarse a la universidad cuando todavía estaba más chiquita porque ella era muy buena, pues era muy buena estudiante en el colegio, entonces trataron como de ver si ya le daba como para entrar a la universidad, pero realmente falló pues como las pruebas de admisión no sé, no recuerdo a qué universidad, creo que era como una prueba tipo IFES que se les hacía como en el último grado para ver si ya pues como que podían pasar a la universidad y ella falló pues como en estas pruebas y sus padres tomaron una actitud que me pareció muy importante y es que ellos pues digamos no la frustraron como ay no ya no fuiste no sé no tuviste el camino perfecto o fallaste este examen o así sino que antes sus papás la apoyaron para que siguiera estudiando, entonces la inscribieron en otro colegio, en donde ella ya se enamoró un montón también de la física porque tuvo un profesor que les explicaba la física de una manera que les hacía ver que era realmente sencilla, como que la técnica del profesor era que no aprendieran un montón de cosas, o sea, como, perdón, que no memorizaran, que no se aprendieran así como al pie de la letra 50.000 cosas, sino que les enseñó que la física era una forma de pensar y que con unas pocas cositas, con unos pocos principios, se puede en realidad entender casi que toda la física, o bueno, por lo menos la física, digamos, clásica. Entonces, eso la inspiró a ella mucho y ella siguió trabajando súper juiciosa y ahí ya pasó a la Universidad de Glasgow y se graduó, de hecho se graduó como bastante joven también de acá, como a los 22. Se graduó entonces ya en ese momento eran como que todavía no son eh, las carreras así súper definidas como se hacen acá, sino que tú empiezas como una base y ya luego al final es que se define como en qué te gradúas, por así decirlo. Entonces ella se graduó en física y recordemos, no puse la fecha, ella nació en el 40 y algo, sí, se me olvidó exactamente, 43, si no estoy mal, en 1943. Entonces pensemos que esto es una época en la que está como a mediados o finalizando, si no estoy mal, la Segunda Guerra Mundial. Pues digamos que Belfast no se ve así para nada como se ve en esta foto, sí, sino que estaba también muy afectado por la guerra, ya nació pues en un momento que era complicado en todo el mundo, pero ya le tocó pues como el resurgir que tuvo Europa después de las dos guerras. Entonces ya ella estudió acá en la Universidad de Glasgow y de ahí pues súper buenas notas, le fue súper bien, fue súper buena estudiante y de ahí ya pasó a hacer su doctorado en la Universidad de Cambridge, es donde viene lo más interesante de la vida de Jocelyn y es que en la Universidad de Cambridge, ya para su doctorado,
el proyecto en el que ella estaba trabajando era un radiotelescopio que construyeron como el grupo de investigación del que ella hacía parte, construyeron un radiotelescopio como que iba a funcionar como en un espacio que es como más grande que una cancha de fútbol. Y tenían que hacer pues como todos los diseños del radiotelescopio, fue un proyecto pues de como de 2 años, y ya cuando entró en funcionamiento el radiotelescopio, tomaba tanta, tomaba un montón de información que se tradujo, pues, o sea, esa información quedaba como impresa en unos papeles que eran como similares al papel milimetrado que uno a veces como que ve en el colegio, ese papel milimetrado era como una cosa así similar, y ahí quedaban impresas como la información que se tomaba en ondas de radio de diferentes fuentes, ¿cierto? En el cielo. Recordemos que nosotros estudiamos el cielo en casi que, bueno, un espectro muy grande del espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces, cogemos una partecita de ondas de radio, cogemos una partecita de infrarrojo, una parte del visible, una parte de ultravioleta, rayos gamma, ¿cierto? Como que tenemos, de hecho existe los términos como radioastronomía para hablar de la astronomía específica en ondas de radio, también se dice la astronomía invisible, también a veces le decimos astronomía de altas energías, a las que es rayos X, rayos gamma, ¿sí? Entonces como que ellos específicamente estaban estudiando diferentes fuentes, pero en ondas de radio, ondas de radio. Entonces, ella era la que revisaba manualmente todos esos metros de papel que salían cada día. Se dice que en el tiempo que estuvo como activo ese proyecto, ella revisó unos 5 kilómetros de papel de ese impreso, de esas señales. Imagínense ya diario, eh, ella ¿cómo es? En el transcurso de una semana, una cosa así, ella revisaba como 120 metros de papel. Imagínense toda esa cantidad de papel, como 120 metros de papel, de un montón de señales ahí que, pues que esos son como unas curvitas, unas grafiquitas, ¿cierto? Y eso, a ellos se dedicaba un montón. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Era estudiar los cuásares, que son esos objetos recién, en ese momento eran recién descubiertos. Cuásares o proviene de Quasi-Stellar Radio Source, que es como unas fuentes de radio a las que inicialmente se creían que podían ser estrellas, entonces por eso se les dio el nombre de quasi-stellar, pero en realidad no son estrellas. Los cuásares son, como nosotros observamos desde acá, un agujero negro supermasivo que está muy activo y que está generando que esa materia alrededor pues la que se está tragando el agujero negro se acelere tanto y haya tanta como fricción entre ese mismo material que se calienta tanto que alguna parte de ese material sale como así expedido como unos chorritos alrededor del agujero negro, no de dentro del agujero negro, sino de los alrededores del agujero negro, salen unos chorros de material así súper fuertes, y ese disco de acreción brilla también mucho, entonces desde acá nosotros lo vemos como un punto súper, súper, súper brillante, que lo podemos confundir con una estrella de nuestra propia galaxia, pero en realidad es una galaxia activa por allá, súper, súper lejos, como en los bordes del universo. Todos los cuásares son como esos vestigios del universo cuando era más joven y más activo, entonces son como galaxias que tienen en su centro agujeros negros muy activos que están botando chorros de material y que por lo general están muy, 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 muy lejos. De hecho, pues se cree que nuestra galaxia en algún punto también habrá sido un quasar, también ella tiene como unas burbujas de material hacia arriba y hacia abajo, que parecen como mostrar que en su pasado también ese agujero negro que conocemos como Sagitario A estrella expulsaba un montón pues, de material de los alrededores, ¿cierto? Como esas piecitas del rompecabezas que vamos armando del universo.
Entonces, bueno, eso, esos cuásares eran lo que ellos querían estudiar en ondas de radio. Entonces, esa es otra característica. Los cuásares son muy brillantes en ondas de radio, pero no son brillantes en, por ejemplo, luz visible o rayos X, rayos gamma, que es esa otra parte como del espectro electromagnético, sino que específicamente eran muy brillantes en radio, y eso fue pues como otro de los misterios que hubo pues con respecto a qué eran esos cuásares, que eso ya lo hablamos de hecho acá en el club, en unas sesiones anteriores. Bueno, entonces ellos estaban estudiando eso y allí es donde ella se da cuenta que hay una señal como extraña. Bueno, acá está una fotito de ella, estudiante, y aquí está, estudio de cuásares con radiotelescopio, ese era su trabajo de doctorado. Y ella se da cuenta, revisando sus papeles, que hay como unas señales un poquito raras, que realmente es un pedacito de papel. De todos esos metros de papel que ella revisó, había una parte que ella vio que tenía como un patrón extraño, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que ella vio? Que habían unos picos periódicos demasiado exactos. Entonces, ella analizó eso y dijo, esto es como una señal que se repite cada 1.3 segundos exactamente. Y eso es raro, como que no hay una fuente, hasta ese momento no se conocía ninguna fuente astronómica que pudiera generar como ese patrón así tan perfecto, ¿cierto? De cada 1.13 segundos emitir una señal. Eso era muy raro, como que no lo puedes encajar con un planeta, no lo puedes encajar con una estrella, no lo puedes encajar con nada, realmente. Entonces, ahí es donde eh, ella dice, bueno, no sé, esto encontré, esto es raro, hay que analizarlo. Este es una foto de ese pedazo de papel original que se encuentra de hecho en un museo. Ay, se me olvidó cuál es que es el museo, pero bueno, acá está, como que ella tomó unas notas. Y miren, esto, por eso les decía que a mí me recuerdan como las hojas milimetradas que uno usaba en el colegio, pero obviamente pues tienen una estructura diferente. Y estas lineecitas rojitas son las cosas que ellos analizaban, o sea, ellos no analizaban fotos así, placas de astronomía, pues de estrellas, no, ellos analizaban era estas cosas. Así se estudia la astronomía en ondas de radio, un poquito menos, eh, no sé, visualmente impactante que como suele ser la astronomía en el espectro visible. Entonces ellos pues no tenían ni idea, el grupo de investigación de ella no tenían ni idea pues qué era eso, y bueno, como que inicialmente lo, lo dejaron así, se encontraron, se reportó eso en una revista, pues como el encuentro y toda la cosa, y al inicio, en broma, ellos le llamaban LGM, que se refiere a las siglas en inglés de Little Green Men, ¿cierto? Que se refiere como a extraterrestres, como a aliens. Entonces, era como el chiste en ese momento, como no, pues esa señal tan exacta, sí, no, eso tienen que ser aliens o alguna cosa, y de hecho, pues la pregunta se planteó de manera seria en ese momento. Pero pues ya luego eh, se unió como ese conocimiento, o sea, esa parte experimental que ella obtuvo con el conocimiento que se estaba generando en otras áreas, ya en áreas teóricas, que predecía que las estrellas al final de su vida podían colapsar sobre sí mismas si ese núcleo al final tenía más de 1.4 masas solares. Si una estrella cuando se muere y bota las capas superficiales, su núcleo queda con una masa mayor a 1.4 masas solares, ese núcleo va a colapsar y se va a convertir en una estrella de neutrones o en un agujero negro, cualquiera de los dos, dependiendo si es mucha masa, agujero negro; si no es tanta masa, estrella de neutrones. Entonces, cuando ya estaba esta teoría también, que recordemos que por acá mencionamos como muy por encima a Chandrasekhar, que fue el que calculó esto del colapso del núcleo estelar.
Esas teorías ya rondaban por ahí y esto fue la evidencia de, hey, esas estrellas de neutrones existen y esas estrellas de neutrones giran tan extremadamente rápido y están botando chorros de material por los polos magnéticos que se podrían detectar como un pulso constante, como algo con una frecuencia muy, muy, muy específica que lo podemos pensar y siempre se asemeja como un faro, ¿cierto? Entonces, a los púlsares se les llama como los faros cósmicos y es porque es una estrella de neutrones muy densa, pequeña, exageradamente densa, que está dando vueltas y por esa densidad de ese material cargado moviéndose se genera un campo magnético muy, muy potente y ese campo magnético termina haciendo que la estrella bote cantidades muy grandes de material por los polos, ¿cierto? Entonces, normalmente como que esos polos del campo magnético no están alineados con la dirección de rotación de la estrella como tal, entonces lo que se genera es que tú veas como que ahí pasó el rayito de luz, se fue el rayito de luz, volvió a pasar el rayito de luz, se fue, así como un faro, como ese sistema de faro, pero en realidad en este caso no es luz solamente como la del faro, sino que son unos chorros de material que claro, iluminan, ¿cierto? Pero por ahí están saliendo un montón de partículas, ¿cierto? Son esos chorros de material cuando apuntan hacia nosotros, que los vemos y los detectamos como una señal en ondas de radio. Entonces aquí es donde se descubre por primera vez los púlsares. Entonces acá vemos como el eje de rotación del púlsar. Estos serían los chorros como de material, que es lo que vemos desde acá. Esa luz que proviene de esos chorros de los polos magnéticos. Entonces este es el campo magnético, pues como una representación del campo magnético de esos púlsares. Entonces esto fue un paso súper importante en la astronomía porque nos permitió como terminar de encajar esa última partecita que nos faltaba para entender la evolución estelar. Como que hay muchas teorías, obviamente muchas cosas que surgen de la matemática en sí, pero hasta que no haya esa información experimental no se puede aceptar absolutamente nada. Es como la teoría de la relatividad de Einstein, que ya lo hablamos acá. Muy hermosa en papel, muy hermosa en la teoría, muy elegante, tiene mucho sentido, pero hasta que no se comprobó con ese eclipse, digamos que no tiene la validez que se necesita en la ciencia. Y es el experimento es súper importante. Y si yo hago el experimento 20 veces me tiene que salir ese resultado. Porque nosotros lo que tratamos de hacer en ciencia es encontrar la verdad, ¿cierto? No como que las teorías sean magníficas, lindas o de renombre por algún científico, no. Estamos buscando la verdad. Y si hay que volver a tumbar toda la casa con tal de encontrar cuál es la verdad, entonces vamos a tumbar toda la casa. Entonces en este caso fue algo súper importante porque era un paso que faltaba ahí para entender y ya confirmar cómo evolucionan las estrellas y cómo mueren, cómo se da ese colapso estelar. Entonces ya hoy en día sabemos que hay montones de púlsares, montones, ya los tenemos súper bien estudiados, ya sabemos de hecho cuáles son como los más rápidos, los que giran más rápido y hay incluso unos videitos de eso, los voy a poner ahorita. Unos videitos que muestran, que traducen como esa frecuencia del pulsar a sonido, para que uno tenga una idea de qué tan rápido gira. Ahorita les pongo un videito. Entonces estos son objetos que giran súper, súper, súper rápido y de hecho es como súper chévere, que yo he contado eso aquí mil veces y lo voy a seguir contando, y es que hace 1000 años a los astrónomos chinos les tocó la explosión de una supernova y ellos vieron pues con el brillo en el cielo, lo reportaron en sus cartas astronómicas y ya hoy en día sabemos, tenemos de registro y apuntamos nuestros telescopios ya súper potentes hacia allá y vemos
hoy lo que es un remanente de esa supernova, y en el centro hay un púlsar. Y también tenemos imágenes muy bacanas de más cerca, como casi, no sé, los chorros de energía que están saliendo, pues, sí, los chorros de material que están saliendo de ese púlsar que está ahí en el centro de eso. Entonces, casi que en una, no sé, una cantidad muy grande de generaciones humanas, pero dentro de la existencia de nuestra especie, pudimos ver de alguna forma la evidencia como de ese colapso de una estrella. Claro, en el momento en el que ellos lo reportaron, los astrónomos chinos, pues obviamente no se sabía nada, casi que nada de las estrellas, no se sabía que son una supernova, nada. Y hoy en día que ya lo podemos observar y podemos concluir y podemos entender pues como mucho mejor toda esa línea, eso tampoco es una cosa que ha sido nada sencilla, ¿cierto? Esas fotos que hoy tenemos de esa remanente supernova y de ese pulsar en el centro, son unas fotos que también son muy recientes, que son de colaboraciones entre observatorios, que son muy duras de sacar, pero las tenemos. Y ahorita se las muestro. Entonces, esto es un pulsar y, como les mencionaba, es un gran salto en la astrofísica porque nos permite entender qué pasa cuando una estrella llega al final de su vida. Hoy en día ya vimos un salto todavía más grande, que es que ahora ya estamos tan avanzados que ahora no solo podemos como buscar con ondas electromagnéticas, es decir, como con luz, entre comillas, la, este tipo de estrellas, las estrellas de neutrones, sino que ahora con los observatorios de ondas gravitacionales ya podemos como escuchar esa existencia de estrellas de neutrones. Entonces resulta que cuando dos estrellas de neutrones chocan, se están orbitando y chocan, generan tanta energía que se generan unas ondas en el espacio-tiempo. Y esas ondas en el espacio-tiempo viajan por todo el universo y cuando nos atraviesan a nosotros hay un pequeño cambio como en el tamaño del espacio-tiempo a nuestro alrededor, y eso se puede detectar con los observatorios de ondas gravitacionales como LIGO y... Ay, se me fue. Bueno, LIGO. ¿Cierto? Entonces, hoy en día hemos detectado ya varios choques de estrellas de neutrones o choques de un agujero negro, una estrella de neutrones o dos agujeros negros. Y es una medición tan precisa que podemos saber incluso cuáles eran las masas iniciales de esos objetos. O sea, es una cosa fabulosa, fabulosa. Bueno, todo el avance de la astronomía después de. Pero bueno, ese es el paso inicial que nos ayudó a llegar hasta esas cosas súper avanzadas que tenemos hoy en día. Este fue un paso muy, muy, muy importante. Y cómo no, este maravilloso descubrimiento se llevó un Nobel de Física. Pero ¿cuál es el problema? El Nobel de Física no se lo dieron a ella, porque ella era estudiante de doctorado en ese momento. Entonces, ¿a quién se lo dieron? A su profesor, pues que era su, creo que pues estaban en el mismo grupo de investigación y era su asesor de tesis. Le dieron el Nobel a él y a otras personas que también pues como que colaboraron en la creación del artículo que expuso al mundo pues como este gran descubrimiento. Y esta situación generó un sinsabor muy grande y generó mucha polémica pues en el mundo, porque cómo es posible que ella lo descubre, ella es la que descubre realmente la señal y hay un Nobel de Física por ese descubrimiento y no se lo dan a ella. Esto fue como un debate muy grande, muchas personas pues como muy disgustadas con la situación y cuando le preguntaron a ella, ella dijo como que pues que finalmente pues que ella digamos que no consideraba que se lo tuviera que ganar ella, que porque ella era estudiante y que pues finalmente un premio como de tan alto nivel
a una persona que todavía está en proceso formativo, pues como que no le parecía que fuera tan, como tan adecuado, tan apropiado, algo así, sino que pues ella entendía que se lo dieran como a su profesor, que era quien tenía ya los títulos de la academia. Esto es como lo que ella respondió en ese momento. No sé si ella más adelante alguna vez, escuché como que ella más adelante sí cambió un poco de opinión, pero pues esto es lo que, de lo que hay registro, y es que ella dijo en ese momento como no, pues como que para que se lo den a un estudiante tiene que ser que sea algo pues demasiado meritorio, pero ella sentía que esto no era tan meritorio como para que a ella siendo estudiante le dieran el Nobel. Pues bueno, nunca, pues no se lo dieron, pero sí le dieron muchas otras distinciones realmente de la sociedad, como es la Royal Society, de la Sociedad Americana de Astronomía, de un montón de observatorios, de un montón de lugares. A ella le dieron distinciones por todos lados. Se volvió realmente pues una científica muy, muy reconocida en todo el mundo. Eh, También se volvió profesora universitaria, siguió en la investigación por mucho tiempo, ya se cambió de área, se cambió, extrañamente se cambió para el área contraria. Eh, Pasó de estudiar como el universo en ondas de radio a eh, altas frecuencias, o sea, rayos gamma, rayos X, se pasó pues como a estudiar otra área, pero siempre, siempre siguió dedicada a la astronomía, fue directora de, de un observatorio, fue presidenta de la, si no estoy mal, de la Royal Society como por 2 años. Bueno, mejor dicho, ella se ganó las más altas distinciones que se le dan a los astrónomos en Europa, y uno de esos se llama el Premio Breakthrough en Física Fundamental. Miren, me parece súper chévere ese premio, que es como esa, la curvatura del espacio-tiempo que genera probablemente un agujero de gusano. O sea, bueno, súper bonito esa forma de ese premio. Y ese premio Breakthrough en Física Fundamental se le da a las personas que han trabajado de manera continua en avances muy importantes para la física. Entonces es un premio que tiene también muchísimo prestigio en el mundo de la física. Bueno, hay otros más que se ganó, que se han ganado otras personas acá, pero no quería hacer una lista pues como tan enorme. Entonces por eso mencioné este, que tiene una relevancia importante, y es que este premio eh, venía, pues no solo como el reconocimiento, sino que estos premios normalmente vienen con una cantidad importante de dinero. Este premio se lo dieron con 3 millones de dólares, que es una cantidad importante de dinero, y ella decidió donarlo absolutamente todo, todo completo, para ser utilizado para personas, o sea, para mujeres, para se me fue, minorías, y para refugiados que quisieran estudiar física. O sea, para que personas que no tuvieran las posibilidades, que no tuvieran el dinero, que estuvieran en situaciones complejas, pudieran acceder igual a una educación de calidad. Entonces, esto ella lo donó a un instituto de física, ay, no me acuerdo, creo que de su propio país o de Inglaterra, si no estoy mal, así, de Inglaterra, que ellos se encargaron pues como de buscar, bueno, gestionar más bien ese dinero para que fuera específicamente a estas personas que quisieran, tuvieran el sueño de estudiar física y por diferentes razones no lo pudieran hacer. Entonces, me parece como un momento muy, muy bonito, muy maravilloso. Y a partir de ahí
se crea pues como un programa de becas que lleva su nombre, ¿cierto? No es pues que todas las becas salieron de esa cantidad de plata, porque pues eso es una cantidad de plata limitada y no sé cuántas becas saldrían de ahí, no sé cuántos estudiantes pues, digamos, utilizan directamente ese dinero del premio de ella, pero igual después, por ese acto pues generoso, eh, este instituto decidió pues crear o sea, fundar este programa de becas que lleva el nombre de ella. Entonces hay muchas personas que han accedido a la educación superior, que han seguido un camino en ciencias gracias a directamente el premio de ella y gracias a la iniciativa de hacerlo realidad. Y aquí es donde es muy lindo porque, digamos, ella no, en su momento no peleó el tema del Nobel, pero a la vez abogó mucho para que el papel de la mujer en la ciencia sea reconocido, para que las personas que no están en las mejores situaciones, tal vez personas refugiadas de guerras, personas que vienen de otros países que están en situaciones complejas, personas que son llamadas minorías, ¿cierto? O sea, que hacen parte de algunas poblaciones de riesgo, pues puedan realmente seguir sus sueños sin tantos inconvenientes. Entonces, realmente ella generó muchos cambios más allá de la pieza faltante en la evolución estelar, sino que ella también inspiró a muchas más personas, muchas más mujeres a que siguieran este camino. Y es un camino que me encanta mucho también como hablar y resaltar porque no fue un camino como a veces uno se lo venden, no sé, de los genios de Newton, siempre fue un genio así súper maravilloso, de, no sé, como que todo es súper, como una línea recta, pues, como que tú partes aquí y ya, llegas a tu destino con trabajo duro y constante y ya, y solamente llegas, no, sino que el camino es de sube y bajas, hay momentos en los que no se dan las cosas, toca volver a intentar, hay momentos en los que no sé, hay retrocesos, lo que sea. Y ella también lo mencionaba como que es importante que las mujeres vean ejemplos reales y ejemplos como más cercanos a ellas de personas que lograron cosas muy grandes y muy importantes y que tal vez no tuvieron ese camino como así súper directo como al éxito, sino que pudo ser un camino con baches, un camino con dificultades. Entonces, este es el legado de esta gran científica. Hoy sabemos cómo nacen, cómo evolucionan, cómo mueren las estrellas. Sabemos, tenemos muy bien, digamos, modelado ese sistema por el cual las estrellas hacen todo esto. Tenemos ya como muy estudiado también el tema del colapso estelar, gracias a este gran descubrimiento de una persona muy observadora que dijo esa señal está extraña y muy dedicada, porque tú estudiar 5 kilómetros de papel con líneas no es una cosa, un trabajo que uno diga, wow, lo más fascinante, interesante. Bueno, puede ser muy fascinante, pero tal vez no va a ser lo más fácil quedarse despierto haciendo todo eso. Entonces son trabajos complejitos, son cosas que se tienen que hacer. Eh, y eso es uno. Y el otro ya es ese legado de que las mujeres estudien ciencias y que se les reconozca a las mujeres. También se dice mucho que este premio Breakthrough es una forma de reparar un poco el hecho de que a ella se le haya negado el Nobel, ¿cierto? Hay muchas personas que quedaron pues como disgustadas en ciencia por que ella no lo haya obtenido y finalmente como que al menos este premio Breakthrough de alguna forma trata como de
reconciliar un poco esa situación y decir, no, ella también se lo merece, ella también se merece un premio muy grande por su contribución, así haya sido en ese momento estudiante de doctorado. Pues bueno, ya ella continuó su vida pues dedicada a la enseñanza en las universidades y a la investigación también. Y ese es como un resumen muy general de la vida de esta maravillosa científica Jocelyn Bell. Creo que no sé si puse más fotos, pero bueno, esta es una como de las que más rondan por ahí de ella cuando todavía era estudiante. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, aportes, lo que quieran. Muéstranos el video de los pulsars. Sí, claro, yo se los muestro. Yo les dije de dos cosas. Uno era el video y que era lo otro. Los videos. Pero, a ver, uno era de la frecuencia de los púlsares. Ah, ya, lo otro era la imagen, mientras me carga YouTube, de la nebulosa El cangrejo. del cangrejo. Yo soy demasiado fan de esa nebulosa y yo sé que soy una Uy, sí, cansona aquí me encanta. En Caos siempre hablando de esa nebulosa, pero es que a mí me parece que es una cosa espectacular. Entonces, esta es, Una pregunta. dime, Esta nebulosa del cangrejo eso fue hace más de 1000 años, ¿cierto? Visto por los chinos. sí, Entonces resulta que esa nebulosa explotó 1000 años antes, 2000 años antes, porque es que nosotros estamos viendo el pasado. O sea, cuando ellos lo alcanzaron a ver era porque ya llevaba 1000 años, sí, ¿cierto? sí. O sea, nosotros lo estamos viendo, pero es más, depende de la distancia a la que esté de nosotros. Eso, esa nebulosa del cangrejo venía de qué sistema planetario, ¿o qué? Ah, Mm, de una supernova, ¿cierto? ya les Una muestro. estrella. A ver, no se está compartiendo. Entonces aquí dice, denme un segundito. Allá, ahora sí. Bueno, a ver si aquí nos dice la distancia. Sí, esto está a 6.500 años luz. Quiere decir que la estamos viendo como era hace 6.500 años. O sea que en realidad Pero ya explotada, la nebula, ya. sí, sí, o sea, ya en este momento ya está mucho más dispersa, mucho más, o sea, no lo sabemos cómo está en este momento. Nosotros sabemos cómo era hace 6.500 años, ¿cierto? Y hace 7.500 años, en realidad, fue que explotó, ¿cierto? Entonces Eso nosotros sí. la estamos viendo como 1.000 años después de esa explosión, ¿cierto? Pero que corresponden a hace 6.500 millones de, perdón, 6.500 siete años. mil quinientos ¿cierto? Sí, hace 7.500 explotó, en realidad. O sea, en la línea temporal, pues como real, hace 7.500. Para lo que nos llega a nuestros ojos, hace 1.000 años la explosión. Y a ver, yo miro qué parte del cielo, aquí no nos dice. No, aquí no dice en qué parte está. Bueno, miremos aquí y ya buscamos eso otro. Entonces, esta es la nebulosa del cangrejo. Esto es el remanente de esa supernova que vieron los chinos. Pero específicamente el pulsar, Pero no se ve sabía aquí no sale. cuál El, estrella era, ¿cierto? ¿Cuál estrella era? La No, yo supernova, creo pues, que era una estrella, pues no, como muy. Bueno, no, y de pronto sí la tenían registrada los astrónomos chinos, pero pues ya no la conoceríamos como bajo la nomenclatura normal nuestra, porque ese catálogo, esos catálogos son como muy recientes, ¿cierto? Entonces, ajá, hace 1.000 años los catálogos eran muy sencillos. allá. Pulsar. Y esta es la imagen que tenemos de ese pulsar. Este aquí no se ve tan bien. Esperen, yo miro si aquí usted ya la tiene bien. Sí, mire. Esta es
la imagen de ese pulsar. O sea, no es que este puntico de acá ya sea la estrella de neutrones, no. Ese puntico de estrella de neutrones no se alcanza a ver en esta escala. O sea, es una cosa mínima, 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 mínima. Es una cosita de nada, es un puntico que no se ve. Pero lo que sí vemos es esos chorros de material que están cubriendo acá esa mini cosita que es la estrella de neutrones. Miren toda esa cantidad de material que está expulsando, expulsando y lleva ahí, desde nuestra perspectiva, lleva 1000 años expulsando un montón de material así mientras rota muy rápidamente. Entonces, bueno, este es un ejemplo. No es este el pulsar que aclaro, pues, este no es el pulsar que observó eh, Jocelyn Bell. Entonces, para que de pronto no lo vayamos como ahí a confundir, este no es el mismo. Este es otro que yo les quiero mostrar, es como por el tema de la evolución, ¿cierto? De que, digamos, es una de las cosas que confirma que sabemos lo que estamos hablando en evolución estelar. Y Pero ese pulsar se generó a raíz de la supernova o fue otra cosa aparte. es que la supernova es justamente la muerte de esa estrella, es justamente esa explosión, ¿cierto? Y esa explosión es la que da origen a que lo que hay en el centro colapse y se vuelva una estrella de neutrones. Entonces, realmente, digamos, la supernova es la explosión de toda la estrella y lo que se convierte en una estrella de neutrones es el núcleo de la estrella que hay en el centro. Realmente las supernovas sí dan origen a las estrellas de neutrones o a los agujeros negros. Perfecto. Listo. Y bueno, este era este. Busquemos acá ubicación para yo poderles decir en qué parte del cielo está ubicado. Y esto dice que hace parte de en Tauro. Está en la constelación de Tauro. Y se encuentra como M1. Es el objeto 1 del catálogo Messier. Y bueno, ahí está, 6500 años luz. Se encuentra cerca de la estrella Z Tauri. Bueno, o sea, hay forma de buscarlo en Stellarium si uno lo quiere ver. Listo. Y les voy a mostrar el video. El, se me fue. Eh, la zonificación de los pulsares. Voy a ver si encuentro el video específico que es muy, muy interesante. Será este. Ahora sí. No, jamás me van a obligar a pagar precio. A ver. Ah, miren. Ay, casi los dejo sordos y me dejo sorda a mí también. ¿Ahí lo escuchan? Pues miren, este es el cangrejo. 30 veces por segundo. Imagínense lo rápido que gira eso. 30 veces en un segundo. No. Este ya es uno más similar al que ella detectó. 173 veces por segundo. Demasiado rápido. 642 veces por segundo. Esto es extremo. Una cosa demasiado extrema. 716 veces por segundo. O sea que Ahí de están esos unos cuantos. pulsares se quedan ahí para toda la vida, o sea, ellos no trascienden a más, no se convierten en otra cosa. Se supone que ellos iban, como que después de mucho tiempo, se van frenando y se van apagando. Si se van como, creo que, no sé si estos Hola. también terminan siendo como una enana oscura, si no estoy mal.
creo que sí se van como apagando y creo que tienden a ser como enanas oscuras también, pero no me acuerdo muy bien. Pero yo creo que sí. Lo que pasa es que esto ya sí es un proceso muy exageradamente largo, exageradamente largo. Entonces no es muy sencillo ver como o encontrar en el universo una estrella que pronto esté en ese estado, ¿cierto? Entonces esa parte es un poquito difícil y se tiene que hacer es más de manera teórica, pero de manera teórica también es muy duro porque es simular muchísimos años en el futuro y eso es muy complejo a nivel, pues a nivel computacional. Entonces, no sé, pero voy a buscar y les respondo a la próxima a ver qué teoría exacta dice que qué pasa con los pulsares después. Se los quedo viendo. Bueno, Eh, no sé, ¿me faltó algo más? no, todo muy bien. Bueno, no sé si tienen más preguntas, comentarios. Bueno, los pulsares entonces marcan que, o sea, como me decís que son faros, con eso se puede ver otras estrellas, o sea, no sé, ¿qué hay detrás? Ok. O, Eh, no, realmente no. Realmente, digamos, para nosotros los púlsares nos sirven mucho, bueno, para entender la evolución estelar, pero saben que nosotros lo usamos fue, por ejemplo, para poner la ubicación de la Tierra con respecto a los 14 púlsares más cercanos en la placa de los Voyager. ¿Se acuerdan que los Voyager tienen como una plaquita que tiene unas inscripciones, una placa de oro que tiene unas inscripciones? Esas inscripciones, hay una de esas que es la dirección de nuestro planeta en el espacio con respecto a los 14 pulsares más cercanos. Y es que resulta que cada pulsar tiene una frecuencia demasiado específica, o sea, como que solo ese pulsar tiene esa frecuencia tan específica. Y es como si fuera una huella dactilar, pues básicamente, ¿cierto? Como que no te vas a encontrar, muy difícilmente te vas a encontrar dos pulsares con exactamente la misma frecuencia, ¿cierto? Entonces, esa fue una forma creativa que se inventaron los científicos de decir, vamos a, si algún día alguien se encuentra en las Voyager y ve este disco y quiere saber de dónde viene, pues aquí tiene la dirección cósmica con respecto a los 14 pulsares más cercanos. Entonces es como una triangulación, por así decirlo, de nuestra ubicación. Les voy a mostrar. Eh, el disco de oro con eso. Disco pulsares. A ver si me aparece así y ya les muestro. Eso. Entonces, esto de acá, estas líneas que están aquí en esta parte del disco, se ven pues como unas líneas ahí muy raras, pero en realidad son muy específicas, tienen una frecuencia súper, súper específica que dice la ubicación como en 3D de la Tierra con respecto a esos pulsares. Entonces, de pronto no nos ayudan como, no sé, en el cálculo así súper preciso de distancias, porque no son como las efeidas que es como que el tamaño necesariamente está relacionado con como con la frecuencia de brillo, o pues los cambios en su brillo, que eso pasa con las efeidas, las estrellas variables. En el caso de los pulsares es un poco más complejo porque hay más cosas que entran como en juego para esa rotación, ¿cierto? Entonces depende mucho de si tenía un compañero, si no tenía un compañero, eh, como que hay muchas cosas que entran a influir en la velocidad de rotación del pulsar, entonces pues no es algo como que se utilice en sí para medir distancias. O sea, no es como lo que llamamos en astronomía una candela estándar, no. Como si lo son las variables efeidas, porque son estrellas que intrínsecamente, pues, como que aumentan, bueno, aumenta su brillo, baja su brillo, por procesos internos de la estrella que son particulares, como de las estrellas en cierto momento de su evolución. Entonces con los pulsares no, no pasa eso mismo, pero nos sirve para poner la dirección de la Tierra. Entonces,
tiene sus cosas interesantes por ese lado también. Ah, bueno, sí. Está bien. Bueno, si no es más, nos vemos entonces. Uy, Cumpleaños de... ay, es verdad. No, si no me Invite dices, a alguien, invite a alguien. Ya le tiene un mes para invitar a alguien. sí. Entonces, bueno, no, y de hecho tengo que confirmarles. Bueno, yo se los escribí ahí en Caos porque tengo que confirmarles exactamente el día del próximo encuentro. Saben que igual el cronograma, bueno, yo se los dejé en WhatsApp, pero si siempre lo quieren visitar, está también en la página de Caos, pues como en la parte del, En la universidad, en la página pues de la en el universidad. portal de la universidad, Sí. pero como en el apartadito que está ahí para Caos. El próximo es el 15 de septiembre, no, Ah, claro, es un día después de nuestro cumpleaños, no, yo sí. estoy tan con tanto trabajo que gracias a Alexia me salvas la vida porque yo ya estaba aquí súper, se me olvidó. Agéndelo. Sí, listo. Vamos a ver a quién invitamos. Ya no, no prometo, no prometo No, ya científicas de la comprometido. NASA, pero bueno, Hágale miraremos, tantito. averiguaremos a quién invitamos. Ah, qué emoción. Bueno, listo, entonces nos vemos en un mes. Nos Bueno, vemos el muchas gracias. 15 para celebrar nuestro octavo aniversario. Mm, Octavo, cumplimos 8 ujú. años, por Dios, no, Sí, no hágame sé. el favor y lo anota en una agenda Sí, grande, ya mismo, ya mismo. Bueno, marcado con rojo. claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos y Bueno, todas por asistir. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido eh, cositas sobre esta maravillosa científica y aquí seguiremos con personajes en la astronomía perfecto. este resto de año y ya el otro año otro tema. Ahí miraremos. Bueno, Listo. Bueno, que pues, tengan una feliz noche. gracias igual. Feliz noche. Chao. Chao. Gracias, chao.